Buenos días a todos. Amén. Cuánto me alegré cuando me dijeron vamos a la casa de Jehová. Amén. Y hoy es una triple bendición, ¿verdad? Porque también es el Santo Sábado. Y como dijimos también, porque hoy día el Señor es cuando más se acerca a su pueblo. Y entonces nos debemos de gozar y por un momento tan siquiera dejarnos a un lado los problemas, porque yo sé que tal vez todos estamos pasando por unos problemas muy grandes, otros tal vez unos problemas un poco más pequeños, pero hoy el Señor se acerca más a su pueblo y debemos darle gracias por eso y tener en mente de que estamos en la presencia de nuestro gran Creador Jesucristo. Así que es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes y el privilegio más grande es poder compartir la palabra del Señor. Así que me da mucho gusto aquí porque veo varios jóvenes y a mí siempre me ha llamado la atención, especialmente los jóvenes, y veo aquí estos muchachos que pasan al frente. Eso me da mucho gusto y les puedo decir, adelante. No se aparten ni a la izquierda ni a la derecha, sino los ojos fijos en Jesús y sirviéndole siempre al Señor. En otra ocasión, para una sociedad de jóvenes, les voy a contar una historia del pionero John Andrews y lo que él dijo precisamente a los jóvenes. Él llegaba a visitar una familia y siempre que él llegaba, ahí había un joven, ¿no? Pero este joven siempre se salía. Cuando él llegaba, trataba de escaparse siempre, ¿no? Y hacía cualquier cosa para salirse de la casa y del estudio que él daba este pionero John Andrews, que fue el primero que fue enviado a Europa. Y en otra ocasión les voy a contar cuando un día él salió. Dice, voy a ver dónde es que se va, y fue a hablar con él, pero en otra ocasión les voy a contar eso porque el tiempo pasa bien rápido y no es lo que voy a compartir con ustedes, pero es una historia muy increíble. Hermanos, amigos, visitas, vemos cómo las cosas están pasando de una manera tan rápidamente. Sabemos lo que dice bien la profecía. Dice, los eventos finales van a pasar con una rapidez y luego ¿qué cosa? El fin. Eso siempre se me venía a la mente y yo decía, pero todo lo que estaba pasando ya de por sí, ¿no? De cómo las iglesias en sí se están uniendo, ya sabemos a través del Vaticano y todo eso, y otras señales que se están cumpliendo en la economía, el terrorismo y todo eso, y sabíamos y sabemos de esa profecía, del Espíritu de Profecía, que dice bien clarito que los eventos finales pasarán de una manera tan rápidamente y luego vendrá el fin. Pero ¿qué tal y cómo nos cachó este virus? ¿Verdad? De sorpresa, ¿no es cierto? Y es por eso que nosotros debemos de pedirle al Señor de que cada día, que no pase ni un instante, como dice el Espíritu de Profecía, y lo pueden leer en el libro de la oración, les recomiendo que lean los capítulos 26 y 27, donde dice que no estamos ni a salvo ni por un momento. Porque lo que Satanás más quiere es que dejemos de orar, que dejemos de estudiar la Sagrada Escritura y que dejemos de congregarnos para alabar a nuestro Santo Dios. Porque Él bien sabe que si dejamos una de estas cosas, dice ahí clarito, somos presas fácil para Él. Y eso es lo que vamos a considerar esta mañana, con la ayuda del Señor, a través de su Espíritu, y como dijimos en la oración, ¿verdad? ¿Quién enseña como tú? ¿Quién se recuerda dónde está escrito eso? O tal vez nomás el libro. Porque es de la Biblia, ¿eh? ¿Quién enseña como tú? Está en el libro de Job. Para la próxima, si alguien me lo busca y me lo dice la próxima vez que vengamos, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Así que vamos a empezar entonces de una vez en el tema y vamos a considerar ciertas cosas. Hermanos, a través de la historia, como vemos en el libro de Daniel capítulo 2, allí se mencionan ¿cuántos imperios? Quiero que todos cooperemos y seamos bien breves y al punto. A ver, ¿quién? ¿Hay cuántos? 4 o 5, hay discrepancia, ¿verdad? 4 o 5. Se mencionan ahí los imperios, ¿verdad? Que ya sabemos, los grandes imperios, Babilonia, Persia, se unieron dos, ¿verdad? Los medios y los persas, después Grecia, Roma, y después Roma que se dividió, ¿verdad? Lo que está escrito. Entonces, vemos cómo a través del mundo han habido imperios grandísimos, han habido reyes, príncipes, pero que desafortunadamente la mayor parte de ellos no quisieron saber nada de Dios y fueron
quedados hechos en el olvido. Y hoy les invito a que abramos vuestras Biblias en Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5, ahí está. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente ¿qué cosa? ¿Alguna vez ustedes se han puesto a meditar en este versículo y decir, qué registro tan horrible quedó de los antediluvianos? ¿Qué registro estamos dejando nosotros cada día? Cuando yo pienso en esto y se me ha venido mucho a la mente, digo, qué cosa tan horrible que dice que de continuamente solo pensaban en él. Y si estamos continuamente solamente pensando el mal, ¿cómo van a ser nuestras acciones? ¿Buenas? ¿Dónde es que quiere empezar a trabajar el Señor? ¿Qué es lo que quiere cambiar nuestro Señor Jesucristo? ¿Es el corazón? La mente. La mente. Con el Señor, como dice en Isaías, venid y razonemos, dice el Señor. Lo que Él quiere cambiar es nuestra mente, nuestra manera de pensar, porque Él bien sabe que nuestra manera de pensar nos lleva ¿a qué? A una manera de actuar. Y si es la manera incorrecta, entonces vamos a vivir una vida incorrecta. Y qué triste que dice que todos los pensamientos de ellos eran de continuo al mal. Pero vamos a volver un poquito más a la creación. El hombre fue creado perfecto, en todo aspecto. En lo espiritual, en lo físico y en lo moral. Fue creado perfecto, pero lo que en el Edén el ser humano perdió muchas cosas. Perdió ese hogar tan hermosísimo que Dios le había creado a la pareja santa, que era un lugar muy hermosísimo, pero gracias a Dios, no se olviden esta promesa, que el segundo Edén va a ser más hermoso que el primero. Esa es la promesa de Dios. Perdieron el acceso al árbol de la vida, que va a ser lo primero cuando los dos Adanes se vuelvan a ver, como dice en el conflicto de los siglos. ¿Qué va a ser lo primero que Jesucristo va a hacer con Adán cuando lo lleve al nuevo huerto, al nuevo jardín del Edén? Lo primero que dice que lo va a hacer, lo va a llevar al árbol de la vida, va a tomar su fruto, dice, y se lo va a dar a Adán. Miren qué cosa, pensemos en eso, qué cosa tan maravillosa. Lo primero que va a ser llevarlo otra vez al Edén. Va a ser llevarlo al árbol del árbol de la vida, ¿no es cierto? Entonces, es una promesa increíble para cada uno de nosotros. Pero lo que más Satanás hizo, y que ha hecho a través de toda la historia, es lo que vamos a considerar, es que hizo que el ser humano diéramos nuestra espalda a nuestro Creador, que nos olvidáramos de nuestro Dios. Y es por eso que los antediluvianos dice que de continuamente pensaban solamente el mal. Desafortunadamente vemos en Génesis, los primeros capítulos, que ahí se menciona dos simientes, la simiente de Caín y la simiente de Set. Pero vemos cómo era más fuerte la simiente de Caín. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué había mucha maldad? Dice el Señor. Vamos a la siguiente slide, por favor. Miren la cosa triste que dice ahí. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, pero lo que más me conmueve es lo que dice, y le dolió en el corazón. ¿Qué registro que quedó, no es cierto? ¿Qué registro vamos a dejar nosotros también el día que partamos de esta tierra? Le dolió en el corazón. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que toda la maldad que ellos estaban practicando? Vamos al siguiente, por favor. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Sabían ustedes que muchas veces no le ponen mucha atención a esto, pero especialmente los jóvenes? Y después les voy a contar mi experiencia también, pero hoy día no va en este tema. Sí va, pero no los quiero incluir. Muy importantes los que están aquí jovencitos, les digo una cosa de corazón, que nunca se les olvide. Quiero ver de los jóvenes o de los que están solteros, los que estamos solteros, que levanten la mano y que quiero que hagamos una promesa al Señor. Sin pena, por favor, sin vergüenza, a ver, sin tener vergüenza, los que están solteros, que le vamos a hacer una promesa al Señor.
¿Sabían ustedes que una de las razones principales por qué vino el diluvio fue precisamente por eso? Porque las dos simientes dice que se unieron, la de Caín y la de Set. Mientras se estuvieron separados, entonces había esperanza. Pero después de que se unieron, fue donde entraron todas las perversidades y más. Pero todo fue porque desobedecieron a Dios de no contraer matrimonios con los incrédulos. Así que los solteros, recuerden, se los digo de corazón, por nada en el mundo, espero que nunca se les olvide esto, que por nada en el mundo unan vuestras vidas con alguien que no quiere aceptar y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Porque se los digo de corazón, y yo lo estoy pasando y lo estoy viviendo en este instante, se los digo de corazón, vuestra vida va a ser solamente un desastre. Te lo digo, y como está escrito en Jeremías, mira cuán amargo es el haberte apartado de Jehová tu Dios. Y eso es lo que pasó con ellos. Poquito a poquito los fueron apartando del gran Creador. Y es por eso que vino entonces, y vamos a mencionar más la siguiente, entonces, dice, y esto del espíritu de profecía, ahorita les voy a dar la página aquí, vamos a ver lo que pasó. Les dio primero a conocer su propósito para ofrecerles oportunidad de apartarse de sus malos caminos. ¿Cuántos años predicó Noé? Es bastante tiempo, ¿sí o no? Mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿Y cuántas almas se salvaron? ¿100? ¿3,000? ¿6,000? ¿Cuántas? Y hace poco leí, ¿saben qué? Que la familia de Noé se salvó porque Dios tuvo misericordia, pero a causa de Noé, por la gran justicia de Noé. Por la gran justicia de Noé alcanzó la familia también. Pero vamos a ver, ahora vamos a considerar los grandes crímenes que se llevaban a cabo antes del diluvio y por qué atrajo todo esto. Ya consideramos uno de ellos, ¿verdad? Que fue uno de los principales. La simiente santa se unió con la simiente impía, con la simiente mala de los descendientes de Caín. Ahora vamos a continuar, dice, entonces Noé predicó por 120 años, pero el mensaje se les... ¿Cómo recibieron las personas de aquel entonces? Dice, el mensaje se les antojó fábula ridícula. ¿No es lo mismo hoy en día? Ay, pero tantos tiempos que han hablado eso de que Cristo va a venir y nunca viene. ¿Cuánto han hablado de que va a ser el fin del mundo y las cosas siguen igual? Ahora sí, ahora como está esta pandemia, ahora sí hay muchas personas que tienen mucho miedo. Y a través de esto el Señor está usando esta pandemia para poder atraer a aquellas almas. Así que ahora nosotros debemos decirle, Señor, ayúdame para que yo pueda atraer a otros a Cristo. Aunque debemos hacer bien clarito el asunto, que no es por miedo que debemos de venir a Jesús. No es por miedo, no por pandemia, sino por amor y por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces dice que lo consideraron como algo bien ridículo y no lo creyeron. Envalentonándose en su maldad, se mofaron del mensajero de Dios, se rieron a sus amenazas y hasta le acusaron de presunción. ¿Se imaginan? Lo mofaron, se hicieron burla de Noé. ¿Cómo se atrevía él solo a levantarse contra todos los grandes de la tierra? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y había qué cosa en aquellos tiempos? Gigantes. No solamente de estatura, pero sino gigantes de pensamiento y de conocimiento. Y dice, ¿cómo es? Este don nadie, ¿cómo va a venir a decirnos a nosotros? Pero aquí tenemos a los científicos, a los maestros y todo esto, grandísimos. Ellos no dicen nada, es más, no conocen esas palabras de diluvio, de lluvia. Eso no existe. Dice, a ver, si el mensaje de Noé era verdadero, ¿por qué no lo reconocía por tal el mundo entero? ¿Qué cosa, no? Lo mismo que hicieron con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mismo recibimiento desde aquel entonces, vemos. Y voy a mencionar otras cosas aquí, pero una de las razones también, hermano, no lo incluí, pero una de las razones principales por las cuales había mucha violencia y mucha maldad, ¿saben cuál fue? Porque el ser humano, aunque Dios nunca había dado permiso de comer carne, antes del diluvio ellos ya estaban matando a los pobres animalitos. Y al derramar esa sangre inocente de los animalitos, ellos mismos dicen que se volvieron más violentos y después no les importó ni la vida humana. Qué cosa tan horrible, ¿no es cierto? Qué cosa, ya ven, todo entonces
lo que hace la mala alimentación, aún antes del diluvio. Vamos a seguir, eso no lo incluí, pero está en Patriarcas y Profetas. Dice, entonces vamos a ver lo que dice: los burladores llamaban a la atención a las cosas de la naturaleza, a la sucesión invariable de las estaciones, al cielo azul que nunca había derramado lluvia, a los verdes campos refrescados por el suave rocío de la noche, y exclamaban: ¿no habla acaso este en parábolas? Miren hasta cómo lo acusaron, dicen: ¿no habla este en parábolas? Con desprecio declaraban que el predicador de la justicia era fanático rematado. ¿Cómo les quedó el ojo? Fanático a morir. Miren cómo tildaron a Noé. Y siguieron corriendo tras los placeres y andando en sus malos caminos con más empeño que nunca antes. Ya ven cómo es así. Siempre ha sido el plan de Satanás hacer que el ser humano nos olvidemos de Dios completamente. Él no quiere que retengamos a Dios en nuestra mente, porque Él bien sabe que si nosotros hacemos esto, entonces no vamos a ser presas fáciles para Él. ¿Okay? Eso está en Conflicto de los Siglos 337. Entonces, como les dije, hay otras cosas que no mencioné aquí, pero que están escritas. Otra de las cosas es que ellos siempre pensaban en sí mismos. Estamos hablando de los antediluvianos. Dios dejó muchas piedras preciosas, dejó oro, dejó plata y otras piedras muy hermosas, y ellos, en lugar de glorificar al Creador, dice que usaron todo eso, ¿saben para qué? Para embellecer sus casas. ¿Ven cómo el enemigo trabaja? Se olvidaron por completo de Dios, y dice que usaron todas las bendiciones de Jesús para embellecer sus casas, para embellecer sus personas. Ahí empezaron a ponerse bien aretes, cadenas y todo lo demás. Antes del diluvio, estamos hablando antes del diluvio. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Que su incredulidad iba a detener lo que Dios tenía planeado? Miren lo que dice ahí: pero su incredulidad no impidió la realización del acontecimiento predicho. Dios soportó mucho tiempo su maldad. 120 años, se imaginan, es bastante tiempo, dándoles amplia oportunidad para arrepentirse, pero a su debido tiempo sus juicios cayeron sobre los que habían rechazado su misericordia. Yo les voy a decir otra cosa que está escrita también, no en ese capítulo de Patriarcas y Profetas, sino en el capítulo 12, dice: cuanto más hoy día aquellos que escuchan la invitación del Evangelio, dice, pero constantemente la están rechazando. ¿Piensan ustedes que va a ser diferente nuestro resultado si seguimos rechazando la invitación de misericordia? El último mensaje de advertencia. Yo les hago una pregunta: ¿ustedes piensan que ya estamos viviendo en el tiempo del fin o todavía hay tiempo para después? Ya estamos viviendo en el tiempo del fin. Miren lo que está pasando. Después de esto, las cosas puede que se tranquilicen un ratito, pero después lo que viene, los eventos finales, no se olviden, van a pasar con tal rapidez y luego el fin. Así lo dice ella, así está escrito. Entonces vemos a su debido tiempo, dice, cayeron sobre los que habían rechazado su misericordia. Y Jesús mismo lo declara. Jesús mismo lo declara, si lo pueden leer en Mateo 24, 39. Así como en los tiempos de Noé, los hombres no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así, según las palabras de nuestro Salvador, será la venida del Hijo del Hombre. Es una advertencia tremenda, hermanos, Es una advertencia para cada uno de nosotros. Dice: así como ellos pensaron que nunca iba a acontecer eso, y de repente vino el diluvio. Nunca había llovido antes, ¿no es cierto? ¿Cómo se regaba la tierra? Con algo que salía, ¿verdad? Entonces así se regaba la tierra. Por eso es que yo diga, eso no existe, este hombre de verdad que está loco de remate. Pero miren lo que continúa diciendo el Conflicto de los Siglos 337. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como el mundo, compartiendo sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces
Tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Es cosa seria. Muchas veces nosotros tenemos el siguiente pensamiento: no, pues me voy a buscar una novia, me voy a después a cortejarla, después vamos nos casamos y todo eso. Hermanos, alguien me hizo una pregunta y porque yo le contesté con lo que acabamos de leer, no le gustó mucho, pero el tiempo se nos acabó. Ya el tiempo de verdad, ya no hay tiempo para más. Pero muchas veces nosotros pensamos que sí tenemos tiempo para 5, 10, 15, 20 años, pero no va a ser así, hermanos. Yo no quiero dar fechas porque el Señor prohíbe que demos fechas, pero con todo lo que estamos viendo, todo, mire, se está encajando de una manera espectacular y que da hasta en qué pensar. Porque ya las iglesias, miren, el Vaticano, pónganse a pensar, ¿cuándo en la historia se había visto que el Vaticano se uniera con el mero mero de la religión judía y con el mero mero de la religión de los musulmanes y vinieran a lo que le llaman prayer breakfast, a un desayuno, a oración de desayuno, y que ambos estuvieran ahí juntitos compartiendo y todo eso, de dos religiones que se odian? Ve cómo todo sí se está encajando, todo se está llevando a cabo. El tiempo ya no da para más. Yo por eso les digo a los jóvenes, y aquí me da mucho gusto que hay muchos jóvenes aquí de verdad, dediquen sus vidas al Señor. No pierdan tiempo, porque el Espíritu de Profecía dice así: hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. A ver, repitamos eso todos juntos. Hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Es cosa seria. Entonces volvamos aquí, dice que cuando todas estas cosas pasen aún dentro de la iglesia de Dios, ¿qué va a pasar? De repente, dice, como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Ahora vamos a dar otro ejemplo, como en el día de Lot. Nosotros conocemos esas historias, ¿verdad? No creo que haya alguien aquí que no conoce la historia de Lot. Lot, por dejarse llevar por su mujer, y escrito está, de Patriarca y Profeta, si me quieren pedir la página después, se las doy. Él se dejó llevar, dice, por su esposa, y fueron a parar, ¿a dónde? A Sodoma. Aún estando allá, él veía lo que estaba aconteciendo, pero por dejarse llevar e influenciar por su mujer, él permaneció allá, buscando ¿qué cosa? Riquezas, buscando prosperidad, popularidad, buscando comodidad. Son cosas que nos gustan, son cosas que en sí, si nosotros se las dedicamos al Señor, el Señor nos dio un día, ¿verdad? Como el día de hoy, para descansar. Pero ¿cuáles eran los pecados de ahí? Miren lo que dice Lucas 17: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Yo les hago una pregunta: ¿hay algo de mal con esas cosas? No. En sí no. Pero por ejemplo, comer, ya mencionamos, ¿verdad?, que aún antes del diluvio Dios no había dado permiso que comieran carne de los animalitos, pero ya los estaban matando, y es por eso después que ellos no les importó la misma vida de los otros seres humanos y se mataban. A mí me gusta la esposa de ese hombre, lo voy a matar y no voy a quedar con ella. Tenemos el ejemplo en la Biblia, ¿sí o no? David lo hizo. ¿De dónde piensan ustedes que viene todo eso? Desde antes del diluvio. Bebían. ¿Qué hay algo de malo con beber? No, pero ¿saben qué? El demonio tomó las cosas naturales de la creación de Dios y se inventó el alcohol. Y por eso dice, habían borracheras antes del diluvio. Habían borracheras. Y es por eso que los hombres eran tan violentos que no les importaba hacer cualquier crimen y violencia. Vendían, plantaban, edificaban. Todo eso pues ya lo sabemos. Ya dijimos, ¿no?, acerca de la edificación. Ellos tenían sus casas bien hermosas, pero como más tarde se nos dice en la Biblia, en el tiempo de los israelitas, dice que ellos sus casas las tenían bien hermosas, pero la casa de Jehová, ¿cómo estaba? Ya se estaba derrumbando. ¿Ya ven cómo es el diablo? El diablo, oh sí, tú tienes que tenerla. ¿Ya viste la casa de tu prójimo? Wow, no, ya viste de los Johnson de al lado.
la repelló, la remodeló. No, ahora tú tienes que hacer lo mismo. Ay, pero acá no tengo plata en mi bolsillo. No importa, haz un préstamo y lo haces mejor. Oye, ¿viste el carro? Sacó un Lexus del año. Ya cambia tu Honda, tu Toyota, ya cómprate otro mejorcito también. Y así nuestra mentalidad siempre va queriendo, aún con los celulares. No, que yo quiero un mejor celular. No, que ya el iPhone que tengo ya, o el Galaxy que tengo ya, como que ya quiero el nuevo. Ya quiero el otro que salió de este año, de 1200 para arriba. ¿Se imagina? Cuando yo pensé que un celular iba a costar tanto dinero. Pero miren, ahí está escrito. Entonces, eso es lo que el ser humano siempre ha pasado en nuestra vida. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Y qué nos sigue diciendo Jesús? ¿Qué nos sigue diciendo? ¿Por qué estamos considerando estas cosas? Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17:30. Pensamos, hermanos, que ese día va a llegar muy pronto. El mundo está igual, hasta peor, ¿verdad? Pero ve cómo aún anteriormente también había unas tremendas cosas que pasaban y muchas veces nosotros pensamos que esto es nomás de los últimos días, pero no. Como el huerto de Jehová, vamos a considerar los pecados, porque muchas veces pensamos que solamente el pecado grave de Sodoma fue de que hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero miren lo que dice aquí, hermanos, esto es para nosotros. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué leímos en Génesis 6? Que de continuamente, dice, solo pensaban el mal. Y miren lo que dice aquí. Eran malos en gran manera. El pecado de ellos se agravó en extremo. Miren el registro que quedó también de Sodoma, Génesis 18:20. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma, su pecado no lo disimula. Ay del alma de ellos, porque amonestaron mal para sí. ¿Se imagina? Entonces pecaban abiertamente, no les importaba hacer tantas maldades y tantas perversidades. Abiertamente, sin disimulo, dice ahí Isaías 3:9. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia. Mire, 2 veces dijo la palabra soberbia. E hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Vamos a hablar un poquito de la soberbia. ¿Qué es soberbia? ¿Podemos usar otra palabra para la soberbia? ¿Qué hay otra palabra para la soberbia? ¿Alguien me puede decir? Como arrogante podría. Arrogante también, exacto, sí. Y si una persona... ¿Vale? El hermano dice terquedad, ¿no? Terquedad, exacto. Pero ¿saben lo principal que hay en el corazón, en la mente y el corazón? El orgullo. El hermano lo dijo allá, muy bien, gracias hermano. El orgullo. Yo les hago una pregunta, ¿no fue por eso que cayó Satanás? Porque se enorgulleció su corazón y su mente en contra de Jehová. Por esa razón cayó Satanás, por el orgullo. Y si nosotros, ¿será que vamos a poder entrar al cielo con 1% de orgullo? ¿Con 2% de orgullo? ¿Qué debemos de hacer ahora entonces si tenemos eso, hermanos? Pedirle a Dios constantemente de rodillas que nos cambie, porque ninguna persona que tenga 1% de orgullo no va a ser sellado por el Espíritu Santo para la redención. Nunca nos olvidemos de ese punto, porque ese punto es muy importante. Ninguna persona que sea orgulloso, dice, va a poder entrar en el reino de los cielos. Es algo tremendo, ¿me entienden? Muchas veces queremos hacer todas las cosas a mi manera y como yo digo, y eso es todo. Y si no, nos molestamos, nos ofendemos y todo eso, pero el orgullo es algo que tenemos que quitarlo de nuestro medio, porque si no, no entraremos en el reino de los cielos. Vamos a ir entonces más adelante, y dice, ya hablamos que tenían mucho que comer, mucha hartura de pan, ociosidad.
la ociosidad. Yo les recomiendo que lean todo el capítulo de Sodoma. En Patriarcas y Profetas, léanlo. Está tremendo ese capítulo de la destrucción de Sodoma. Dice que por eso es como Satanás entró hacia ellos, los tentó, los venció y después los utilizó. No ayudaban al menesteroso, ¿ok? Y es por esas razones, y la otra que ya sabemos, por la cual el Señor dice que tuvo que raerlos, destruirlos completamente. Vamos a mencionar, dice, reinaba en Sodoma el alboroto y el júbilo. Esto es del espíritu de profecía. Los festines y las borracheras. ¿Cuán a menudo pasa esto en hoy día? Cada fin de semana. A veces hasta los días viernes. Puros festines y puras borracheras. Yo les puedo decir que donde estoy viviendo ahorita, antes de esta pandemia, cada fin de semana, puras fiestas y party y todo, y con el gran volumen hasta las 2 de la mañana. Yo tenía que levantarme bien temprano y digo, otra noche que me voy a tener que desvelar, porque tienen la música que quieren que todo el vecindario oiga. Las más viles y más brutales pasiones imperaban desenfrenadas. No vamos a entrar en detalles porque hay chiquillos aquí, ¿verdad? Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley. Públicamente lo desafiaban. ¿No es lo que vemos hoy día? Hoy en las universidades, por eso les digo a los muchachos, si ustedes algún día van a tener que ir a la universidad, cosa que no es recomendable, recuerden, allá los van a tratar de convencer de que se olviden de vuestro Dios. Eso es cosa de ancianos, eso es cosa de viejitos. Aquí lo que tenemos es la psicología. Y esos profesores de psicología están bien entrenados, escuchen bien la palabra, están bien entrenados para hacerte perder vuestra fe. ¿Y cuántos jovencitos y jovencitas se mandan a las universidades y caen en la cara de estos? Y miren mucho, yo conozco varias muchachas que hoy día tomaron esas clases y ahora dicen, no, ya no creo en Dios. Y antes pasaban al frente, eran bien activas en la sociedad de jóvenes, cantando, dando presentaciones, y ahora, no, ya no creo en Dios. ¿Ya ven? Dice que públicamente desafiaban a Dios y a su ley, y encontraban deleite en los actos de violencia, aunque tenían delante de ellos el ejemplo, ¿qué cosa? Antediluviano. Y sabían cómo se había manifestado la ira de Dios en su destrucción. Sin embargo, seguían la misma conducta impía. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿También o quieren ir a comer mejor? Lo dejamos en una segunda parte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahora, esto es lo que a mí, la primera vez que yo leí esto en el Espíritu de Profecía, me dio hasta escalofríos. Y se lo digo a los jóvenes, por eso les recomiendo que lean ese capítulo. Y ahora se acercaba la última noche de Sodoma. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo si hoy fuera mi última noche? ¿Cómo viviríamos la última noche en el planeta Tierra? Yo les hago la pregunta en esta pandemia, ¿cuántas almas ya entregaron y ya murieron? ¿Cuántas van? Porque yo ya ni leo las noticias. ¿Alguien me puede decir? Pero es un número grande, ¿no es cierto? Tantas personas que han muerto. ¿Saben que para las personas que siempre se burlan y dicen, no, pero el fin del mundo, eso me lo han dicho desde que yo era chiquitito y mira, nunca termina el mundo? Hasta que yo escuché un predicador que dijo lo siguiente, pues el fin del mundo, dice, ya llegó hoy día. Para muchos hoy día ya llegó el fin del mundo. Y yo me quedé, a ver, ¿qué es lo que va a decir este predicador? Y digo, ¿cómo es eso que ya llegó? Y muchas veces uno se pone a pensar y luego dice, sí, ya llegó. Toda alma que muere hoy día, dice, para esa persona ya llegó el fin del mundo. ¿Saben por qué? Porque ya no van a tener otra segunda oportunidad. Ya no la va a haber. Tenemos oportunidad mientras estamos con vida y mientras ponemos atención a este mensaje, porque si no le ponemos atención, hay de ustedes, dice Jesús mismo dijo, ¿no? Porque ustedes que han tenido más luz, dice, va a ser peor, dice, que Sodoma y Gomorra, porque han tenido mucha más luz y aún han seguido rechazando. Pero miren lo que dice, ahora se acercaba la última noche de Sodoma, las nubes de la venganza proyectaban ya sus sombras sobre la ciudad condenada, pero los hombres no la percibieron. Mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban con qué cosa, prosperidad y placer. ¿Y no es lo mismo hoy día? Y peor. El último día fue como todos los demás que habían llegado y desaparecido.
La noche se cerró sobre una escena de hermosura y seguridad. Los rayos del sol poniente crearon un panorama de incomparable belleza. Qué cosa tremenda, ¿no es cierto? Pero no se dieron cuenta que ese sol que se estaba poniendo, que esa belleza que contemplaron iba a ser la última que iban a ver en su vida. La frescura del atardecer había atraído fuera de las casas a los habitantes de la ciudad, y las multitudes amantes del placer se paseaban gozando de aquel momento. Aún en la última noche de su existencia, salieron de sus casas para buscar ¿qué cosa? El placer. Porque ellos dicen, no queremos retener a Dios en nuestras mentes. Nuestro Dios es el placer. Nadie pudo reconocer en estos humildes caminantes. ¿Cuántos eran los que llegaron? ¿Cuántos humildes caminantes que nadie reconoció? ¿Eran 3? ¿Me pueden decir los jóvenes? ¿Cuántos eran? 2 mensajeros, dice aquí el hermano, que llegaron con una misión especial, ¿verdad? Eran 2. Gracias, hermano. Nadie pudo reconocer en estos humildes caminantes a los poderosos heraldos del juicio divino. Y poco pensaba la alegre e indiferente multitud que en su trato con estos mensajeros celestiales, esa misma noche colmaría la culpabilidad que condenaba a su orgullosa ciudad. Vemos la palabra de nuevo, ¿no? Orgullosa ciudad. Cosa tremenda. A mí cuando yo lo leí por primera vez en el Espíritu de Profecía, yo vine directamente del mundo a la iglesia. Y cuando leí eso, a mí me dio un escalofrío y me puse a pensar, qué cosa tremenda, digo, porque qué tal si mi vida termina hoy día. Y yo aquí bien tranquilito, bien a gusto, buscando el placer tal vez, o viendo televisión, o qué sé yo, ¿verdad? Pero mire lo que dice, ni sabían que esa era la última noche. Vamos a continuar entonces. Ya vamos a concluir, hermano. Yo sé que empezamos un poquito tarde, pero mencionamos al principio varios imperios. Y esto quiero dedicárselo especialmente a los jóvenes. Y ahorita les voy a decir por qué. En esos imperios no vamos a estudiar de profecía, porque yo sé que aquí han de haber estudiado mucho y la conocemos bien. Pero vamos a considerar el otro lado de la moneda. ¿Cuántos reyes y príncipes hicieron precisamente de lo que venimos hablando? Que no entregaron ni quisieron retener a Dios en su mente, y ahí quedaron postrados, enterrados para siempre. Conocemos las historias, ¿no?, de Babilonia. De los jóvenes, les quiero hacer la pregunta: ¿quién sabe qué está escrito en Daniel capítulo 5? Brevemente, ¿no se recuerdan? De lo que venimos hablando ahí, que dice que los de Sodoma, aquellos que en la última noche que fueron en busca de ¿qué? De placeres. Leímos también que lo mismo que pasa allá en mi casa, de ¿cuántas cosas? Pura fiesta, puro party, como dicen en inglés, ¿no? Pure party, pure fun. Hablan bien en inglés los jóvenes, ¿verdad? You know? Pure party. Oh, it's just about having fun. It's just about having a good time. Solo se trata de pasar un buen rato y de pasar del party. Pues en Daniel 5 se menciona de que este rey, que era el hijo del rey en realidad, y el rey su padre lo dejó como rey porque él se fue a otro lugar. Y ahora sí se recuerdan de qué estoy hablando. Daniel 5 y la gran fiesta que hizo. ¿Para cuántas personas dice que hizo esa gran fiesta este rey? Para 1000, gracias hermano, para 1000 dice de sus príncipes. ¿Fue una fiesta pequeña o fue una fiesta grande? Una tremenda fiesta, ¿no es cierto? Tanto se emborrachó. ¿Cómo es que se llamaba? A mí me olvida el nombre de este rey. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo se llama? Belsasar, gracias. Tanto se emborrachó que no le importó lo que hizo enseguida. Mandó a traerse los vasos. Nabucodonosor tan siquiera tuvo un poquito de respeto, porque Nabucodonosor puso esos vasos ¿dónde? En el templo del rey. No, los vasos sagrados de Jehová los puso en el templo de su rey. Pero nunca los ¿cómo se dice? Desecrate. ¿Cómo se dice en español? Como que les faltó mucho respeto a las cosas sagradas, ¿no?
Nabucodonosor no hizo, pero este nieto de él sí. Ya estando bien borracho él y sus príncipes y sus concubinas y mujeres hermosas y preciosas, jóvenes, ojo, no le vaya a pasar lo que le pasó a los descendientes de Set. Aquí veo una media sonrisa y eso está bien porque quiere decir que está poniendo atención y es serio, muy sí, mucho cuidado que aunque parezca que es muy hermosa la muchacha, modelo y todo eso y inteligente, dos cosas que por lo general no van, ¿verdad? Si son muy hermosas a veces no, pero con inteligencia, pero ¿saben qué? Si no ama a Dios de corazón, vas a perder tu tiempo. Nunca se les olvide eso. Eso precisamente fue lo que hizo Belsasar. En su gran borrachera dice que no solamente se olvidó de Dios, pero como venimos leyendo de los antidiluvianos y los de Sodoma, se exaltó aún en contra de Jehová, trayendo los vasos sagrados del templo, diciendo, no me importa, tráiganmelos ya porque voy a tomar de ellos para que vean que yo soy más que ese Dios. Y otro ser humano, que el registro queda bien clarito y que triste la historia de él, que él ni sabía que esa iba a ser el último acto de su miserable vida. ¿Es cosa bien serio esto, sí o no? Es cosa bien serio. Espero que a los jóvenes y a las jovencitas que están aquí nunca se les olvide eso. Con Dios desafortunadamente no podemos jugar, porque todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Eso vamos a cosechar. Este pobre hombre, este rey, estaba joven sin darse cuenta, esa fue su última noche. Pero después seguimos con los reyes de Persia. En los reyes de Persia hay una historia bien tremenda que a mí me encanta. Isaías lo menciona, no lo mencioné aquí, pero se lo voy a decir bien breve ya para concluir porque ya va a terminar a la hora. Pero allí vemos algo diferente, que menciona Dios el nombre de uno de esos, que quiero que ustedes me lo digan, que Dios dijo, yo voy, dice, a usar a este como mi pastor para que libre a mi pueblo. Y lo mencionó por nombre. Aquí va lo interesante, casi como 150 años antes de que naciera este individuo, ya su nombre ya estaba registrado en los libros sagrados de los profetas. Jóvenes, Dios tiene un plan para ti y para todos los demás nosotros también, siempre y cuando nos pongamos del lado del Señor. ¿Cómo se llamaba ese del cual escribió Isaías? Gracias, hermano. Ciro. Pónganse a pensar, 150 años antes de que naciera Ciro ya lo mencionaba la profecía hasta por nombre. Y un día de nuevo, esa historia es increíble, la escribió el historiador griego Herodotus en el libro de él. Herodotus fue un historiador griego desde la antigüedad, y ahí menciona cómo a Ciro, desde pequeñito, su abuelito lo trató de matar. Pero esa historia se la voy a contar en alguna ocasión para la sociedad de jóvenes. Está interesantísima. Ya van 12, me tienen que recordar. A veces se me olvidan las cosas. Entonces, pero vemos cómo Dios tenía un plan para él, y aunque el rey de los medos estaba en contra porque no querían que los persas fueran los que fueran más poderosos, él trató de mandar a matar a Ciro, pero Dios tenía un plan para él y lo libró. Entonces vemos ahí algo un poquito distinto, ¿no es cierto? De lo que venimos hablando. Pero ¿cuál es el punto para todos nosotros? Pongámonos a pensar por un momento. ¿Cuántas almas, cuántos seres grandiosos, príncipes, reinas, princesas, les llegó el mensaje de misericordia y lo rechazaron? Porque así como Dios mandó, dice, a su escogido, José, para que fuera a enseñar, dice, sabiduría a los senadores y a los de Egipto, así Dios también mandó, ¿a cuántos jóvenes? A Babilonia. Los que resaltaron fueron ¿cuántos? 4. Daniel y sus 3 amigos, ¿no es cierto? Pero muchos de estas personas, de los reyes y los príncipes, eran personas que tenían mucho dinero, lo tenían todo en el mundo. Cuando escucharon este mensaje de misericordia y el último mensaje de advertencia, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. ¿Cuántos se van a levantar en el día del juicio y no van a estar dentro de la ciudad, sino que fuera de ella? Y van a estar viendo a aquellos que sí fueron fieles hasta el fin, como dice en Apocalipsis, y si eres fiel hasta el fin, dice, yo te pondré una corona en tu cabeza. Y van a ver y van a decir,
¿cómo me arrepiento ahora de no haber hecho caso? ¿Por qué dejé que mi fama, que mi dinero, que el placer, que todas las fiestas, los parties habidos y por haber, fueran mi Dios y mi número uno en mi vida? Y ahora estoy perdido, eternamente perdido. Es algo en que pensar. Voy a concluir con esto. Voy a hacer un contraste entre este rey de Egipto. Vemos que, para ser bien breve, nosotros sabemos muy bien del joven José. José fue otro que decidió bien. Aunque fue llevado como esclavo, como prisionero, él decidió, dice, no importa lo que me pase, yo voy a servir a Jehová mi Dios. Entonces ahí tenemos varios ejemplos de aquellos que sí siguieron a Dios. Y vamos a mencionar otro, que es uno de mis favoritos también. Pero vamos a hablar aquí, miren, ¿están viendo esa imagen? La anterior, donde está el señor con el sombrero, por favor. Esta imagen, esto fue descubierto en 1928. Este es un gran arqueólogo inglés que descubrió la tumba de Tutankamón. ¿Quién ha escuchado de ese rey, de ese faraón egipcio? Tutankamón. Entonces él fue más o menos por cientos de años contemporáneo de Moisés. Él fue enterrado, como pueden ver ahí está la tumba, pero si vemos el siguiente slide por favor, él fue enterrado allí. Eso es lo que le llaman el Valle de los Reyes en Egipto. Allí fue precisamente enterrado. Pueden ver la tumba de la mano derecha. Esa es la tumba de Tutankamón, ahí. Esta tumba principal que pueden ver ahí es de Rameses, de los faraones. Entonces ahí ellos enterraban a sus grandes faraones. Como recuerdan ustedes, a los faraones los consideraban como qué cosa en la tierra.